o ha estado o ha faltado, ¿no? Bueno, ya, dejamos esto ahí. Se terminó la hora de la lista. Vamos ahora. Padre bendito, gracias Señor por esta sexta clase. Esperamos, Señor, en tu bendición, Padre, poner este espacio y poder también, Señor, afirmar, Señor, todo aquello que hemos estado dando como parte de la historia de la iglesia. Esto es solamente una parte, Señor, de alguna manera, aspectos generales de tantas cosas que han ocurrido en la historia de la iglesia y cuántas cosas que quisiéramos decir, Señor, pero que no abarcaría, Señor, toda la clase. De todas maneras, Señor, aquí está lo representativo de tu obra y esperamos, Señor, que esto sirva para afirmar la identidad y también el ministerio y la tarea pastoral. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estaba hoy hablando acerca de los seminarios y las iglesias y la estadística y cuántos podríamos ser, ¿no? Eh, no sé si se han preguntado eso ustedes, ¿no? ¿Cuántos somos en realidad? ¿No? ¿A cuánto llega la iglesia evangélica en el Perú? ¿No? Eso no es tan fácil de notarlo, o en todo caso estudiarlo. Eh, Costaría mucho porque no tenemos un estudio pormenorizado de esto, no tenemos datos, no se ha hecho estadística, ¿no? No tenemos digamos, un índice o un directorio, ¿no? De iglesias o seminarios, ¿no? Eh, Básicamente no conocemos nuestra proyección, ¿no? Lo único que tenemos nosotros, en todo caso, es esto que tanto en tanto sale, porque hay preocupación en general cuando se hace un estudio acerca de la iglesia, acerca de digamos, del aspecto del derecho religioso, por ejemplo, eso. eh, eh, Hay varias entidades que se dedican a hacer encuestas y han sacado algunas proyecciones interesantes, ¿no? Sobre la iglesia evangélica en el Perú. Y estos aspectos, pues deberíamos de alguna manera reconocerlos, tratar de plantearnos nosotros de alguna manera, ¿no? Eh, el conocer esta parte de la historia, ¿ya? Y que nos permite en todo caso tener como base, ¿no? Entonces, y de ahí conocer también algunos elementos, porque uno diría, bueno, ¿para qué necesito yo conocer cuántos somos? Lo importante es predicar, ¿no? Algunos son más prácticos, ¿no? Pero estamos olvidando de que la visión, ¿no? Que deberíamos tener tiene que ver con proyección, con estadística, y si no hay estadística no podemos hacer mucho tampoco, ¿no? Y eso creo que es importante denotar. Hace poco digo, hace unas semanas, se dio también esa expresión de cuántos somos, que voy a buscar a ver si los tengo por aquí en la proyección, porque generalmente me gusta guardar los datos y también me gusta tener por lo menos números al día para saber qué cosa está pasando en medio de nosotros, ¿no? Y no sé si sabían ustedes que más o menos en las proyecciones que se han dado en una encuesta acerca de la religión en el Perú,
se ha dado más o menos que somos el 22%, ¿no? De evangélicos, 22 a 23% de evangélicos, ¿no? Ese es el promedio que tenemos y que, digamos, nos plantea retos, ¿no? Ha bajado a 68%, creo, los católicos, ¿no? Pero nosotros tenemos proyección, pero también los que no creen, que no son los ateos, por si acaso algunos piensan que los ateos, no, ateo no existe básicamente, son lo que hay, son agnósticos o increyentes o no creyentes o que simplemente no van a una iglesia determinada, ¿ya? Eso, eso se ha denotado que hay un número en crecimiento, ¿no? ¿Ya? Están creciendo entonces este tipo de, digamos, de tendencias, ¿no? Y no nos debe dar entonces el hecho de creer que porque somos ahora ya un porcentaje que tiene algún peso, ¿no? Ya somos casi la cuarta parte de, de la población, ¿no? Casi llegamos al 25%. Pero eso no redunda en hechos concretos que tienen que ver con la, digamos, influencia que debería de tenerse, ¿no? Como creyentes, ¿no? Ante la sociedad, porque la delincuencia ha avanzado, la moral ha decaído, ¿no? La ética, los principios, todo eso está revuelto, ¿no? Y cada día se nota que estamos hundiéndonos, ¿no? La mentira es la que triunfa, ¿no? Eh, la viveza, ¿no? El hacer las cosas contra la ley, contra las normas, ¿no? Y los hacen fácilmente desde los que están a la cabeza del país. Entonces, eso ya nos muestra, pues, que hemos llegado a una condición bastante difícil, ¿no? Entonces, eh, eso muestra que lo evangélico, pues, no ha llevado a una visión clara o no hemos permeado, ¿no? Y no hay principios, no hay base, no hay normas, hay una anomia tan fuerte que hace de notar como si todo lo que tenemos pues sería bueno, pero no lo es, ¿no? Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Entonces no debemos pensar que porque somos 22, 23% ya, para algunos hasta somos 24%. Y en algunos sectores llegamos hasta 25 o pasamos a la cantidad, ¿ah? Pastor, Pero eso no nos debe sentirnos, bueno, satisfechos, ¿no? Hay mucho por hacer todavía. Sí, hermano. Pastor, ¿cómo está? Le habla Pablo. Sí, Pastor, Pablo. yo estaba viendo aquí las estadísticas, ¿no? Que hace 5 a 10 años atrás éramos el 13%, pero Sí, incluyendo los mormones y los testigos de Jehová, las demás sectas, ¿no? ya. Pero usted está mencionando, ¿ese porcentaje es actual? Sí, es actual. Es Ay, actual. Estaba buscando aquí vaya. dónde lo he puesto, pero no lo hallo realmente. ¿Ya? Sí lo he publicado, ¿no? Hace unos meses atrás. Entonces en mi Face, ahí está. Lo he puesto. Tendría que buscarlo para ver, entonces, y lo encuentro para compartirlo, ¿no? Si lo Está encuentra, lo cerca. comparta, pastor, por favor. Sí, sí. Si lo encuentro, yo lo comparto, ¿no? Ya, pastor. Porque yo lo he publicado ya hace meses que está publicado esto. Pero Pastor, porque si somos el 22%, me parece que se ha avanzado bastante, entonces, pastor. A no, 13% que unos 10 pero años en atrás. números, pero en Ajá, números, estadísticamente está hablando, pues, ¿no? claro, en números, porque digamos, en peso ante la sociedad, cero, ¿no? No, Exacto. estamos digamos, al revés, es decir, hemos involucionado, ¿no?
Sí, por sí. decirlo menos. Entonces, no estamos en la misma dimensión que deberíamos estar, ¿no? Alcanzando influencia dentro de esta sociedad, ¿no? No, no la tenemos, lastimosamente, ¿ya? Y eso es de lamentar. Por eso que a mí los números no me dicen mucho, ¿no? Dicen algo, pero no dice mucho. Lo que dice es que hay mucha gente que lo que ha hecho es cambiar de religión nada más. Eso es lo que ha habido. O sea, de católico se ha pasado a evangélico, pero no se ha producido un cambio, ¿no? Eso sí es, y de alguna manera eso duele, ¿no? En la dimensión del mensaje que decía Pablo. Pablo decía que él tenía dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? O sea, su visión era que Cristo naciera y se forme y desarrolle al hombre nuevo en cada creyente, ¿no? Y eso estamos bastante lejos de ser, ¿no? Quizás puede ser una visión bastante negativa, ¿no? Eh, pero quiero ser un poquito más realista porque a veces la idea sacralizada que tenemos, ¿no? Una visión muy, muy, digamos, soñadora, ¿no? Que somos la iglesia, que estamos bien, que somos los santos y que adoramos a Dios y que el culto y todo eso, pero en cuanto a lo cultural, eso está bien, pero ¿dónde está ese elemento que eh, me lleva a ver a la iglesia dentro de la sociedad, ¿no? Haciendo, haciendo su lugar, ¿no? Bueno, ya encontré aquí uno, lo voy a pasar, me parece que por aquí está, pero voy a ver, una de las encuestas que creo que está por acá. Ah, uy, ya se me pasó. Aquí está. Voy a... Ah, no, pero este de países. Ya, vamos a buscar otro. Hay uno que es básicamente de Perú, dentro de Perú, ¿no? Dice, tengo que esperar. ¿Me están escuchando, no? Sí, pastor. Sí, pastor, Ya, estamos escuchando. ya, yo le decía porque el otro día estaba la línea, no sé qué hubo, se me, se me fue y parece que está cargada la conexión, por eso que no abre ahorita. Bueno, ya lo tendremos en su momento, ¿no? Tenía que preparar ese aspecto también, o sea, se me ocurrió en este momento. Realmente algunas cosas en el momento se me... Mm. Entonces, tenemos entonces aquí una disyuntiva, ¿no? Mm, El crecimiento en número, no nos dice que tengamos que estar satisfechos de aquello que aparentemente, ¿no? Este, tenemos, ¿no? A la vista, ¿no? Necesitamos entonces tener cuidado de plantearnos todo en la debida dimensión. No son números los que necesitamos, ¿ya? Y la teoría, la que le estoy proponiendo, es este hecho, ¿no? De que hay más gente que se pasa de lo católico a lo evangélico, pero que no ha tenido, y que ha tenido una experiencia religiosa, pero que no tiene una efectividad en su vida, ¿no?
¿no? No ha habido un cambio, ¿ya? Entonces, eso no te hace bien. Por eso, el ser evangélico tampoco es garantía hoy día, ¿no? Ser evangélico no es garantía. Y afirmar el ser evangélico tampoco. Necesitamos entender nuestra identidad, tenemos que entender la visión de lo que es ser iglesia, ¿ya? Y cuál es el rol que tenemos como iglesia en esta sociedad, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, que debemos ser sal y debemos ser luz, ¿no? Este, en medio de este mundo creemos que es, ahí mismo vamos a esto que parece inocente, pero es lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Qué hacemos? Dice, no, ser sal y luz es predicar el evangelio, anunciar el evangelio, ¿no? Y pensamos que debemos hacer eso que dijo Juan o que dijo Jesús. Muy bien, predicar es un principio que tenemos que hacer, sí, pero no se reduce a eso de ser luz y sal. Luz, la luz era para alumbrar el camino, para no perderse. Y lo otro de la sal era un producto especial que no era como ahora, ¿ya? Ahora está procesado. Eh, la sal era para preservar los alimentos de la pudrición, ¿no? De la corrosión, ¿ya? A la carne especialmente, ¿no? Le echaba sal y la sal podía dar, pues, este, aparte, y no era solamente el sabor, sino la idea de que eh, el, digamos, el componente que tenía la sal hacía que se preservara el alimento por meses, ¿no? Y una vez que se desalaba o se usaba, se hacía el proceso de desalado y luego quedaba, ¿no? La carne, pero como si estuviera fresca, como si hubiera sido cortada en el día, ¿no? Entonces eso es lo que esa es la capacidad que tenía y esa era la función de la sal. Entonces, ¿qué cosa significa eso en el aspecto de ser sal de la tierra? Es que la sal penetre para quitar la corrosión, ¿ya? Para que la sociedad no se corrompa, no se degrade, ¿ya? No llegue a la anomia que tenemos. Entonces, cuando vemos eso en la sociedad, entonces estamos diciendo, no, entonces, lo religioso, pues entonces es una experiencia solamente mística que no ha servido para un cambio efectivo dentro de la sociedad, ¿no? Como sí lo fue en su momento cuando en Jerusalén esos 120 produjeron un cambio que llegó hasta Roma y obligó a Roma después a oficializar el cristianismo porque la gente se había ido para el cristianismo, ¿no? ¿No? Ya no había otra cosa que aceptar esa nueva religión, ¿no? Y claro, eso después ya la historia nos lleva por otro lado, pero ciertamente hubo esa influencia. Bueno, ya lo encontré, ahora sí se los voy a compartir. Ya, aquí está. Esta es la encuesta, ¿no? Eh, y hay aquí tres encuestadores, básicamente, ¿no? Tres encuestadores que han hecho el porcentaje. Bueno, no tanto las tres, o sea, quiere decir más bien, hay tres momentos. El INEI, aquí está digamos, las bases oficiales del INEI, ¿no? Instituto Nacional de Estadísticas, ¿no? Y el otro es la encuestadora Ipsos, que hizo el 2021, ¿no? Su trabajo. Y quien ha hecho recientemente, en el 2024, es la IEP, que no es la Iglesia Evangélica Peruana, sino es el Instituto, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Eh, Instituto de Estudios Peruanos, creo que se llama así. Instituto de ya. Investigación de Estudios Peruanos, algo así se llama. Sí, ¿ya?
Y ellos hacen encuestas serias. Entonces, esta es la encuesta que le estoy mencionando. ¿Ve? 64% católicos, 22% evangélicos, 3% otra religión y sin filiación religiosa, 12%. Fíjense cuánto ha crecido este porcentaje. Por eso que no nos debe sentir satisfecho que hemos crecido a 22 o 23, como dice Ixos, el año 2021 dice que éramos 23. IEP dice 22. Bueno, 1% no es mucho de diferencia, pero aquí está mencionando que hay un punto menos, ¿no? Entonces, o nos hemos estancado, no hemos proyectado más allá. Se supone que si éramos 23% en el año 21, entonces el 24 deberíamos ser 25 por lo menos. Pero acá dice que somos 22, ¿no? Y hay otra encuesta completa de la IEP, eso lo tengo también, pero está en otro, más abajo creo del documento, pero por lo menos la general está aquí, ¿no? Y como digo, la de sin filiación, esa sí llama la atención y es una alerta. Mire cómo ha crecido. 8% dice Ixos en 2021. 5% era en el 2017. En 7 años han duplicado el tiempo. 120% han crecido los que tienen sin filiación religiosa. Fíjense, ¿ah? Y eso que el 2007 eran 2 puntos, eran 3 puntos, el 93 era 1,4, el 81 era 0,2. Fíjense cómo ha crecido entonces esta población aquí sin filiación religiosa. Ya son 12%, son casi 12% de lo que éramos nosotros, por ejemplo, en el año 2007. ¿Ah? Y esto está al alza, 5,1, 8,1, 12 puntos. ¿Mm? Estas cifras me están diciendo que esta población sin filiación religiosa está creciendo, está creciendo. Claro, ahí no nos dice cuántos son, pero ahí están los increyentes, agnósticos y los que algunos se llaman ateos, pero que son agnósticos básicamente, ¿no? Pero ese número está creciendo bárbaramente, ¿no? Y acá está la diferencia de otra religión, que ya no son evangélicos, se ha disgregado. Antes esto era hacia arriba y esto de aquí, entonces podía haber sido 25 antes, ¿no? Porque se mezclaba todo, ¿no? Ahora ya se le dio un rubro aparte, ¿no? Entonces, esto sí es la alerta. No es esto, esta de acá no nos debe optimizar o sentirnos contentos, no. Esta es la alerta, ¿no? Y hay que tener cuidado entonces. ¿Qué hacer entonces? Hay que influenciar en esta sociedad de una manera más efectiva. Ya no es la idea de solamente ir a hacer marchas, prédicas al aire libre, ya conocen todo ese tipo de cosas. Ya saben qué es eso. Y mucha gente no va a hacer mucho caso, ¿no? Entonces necesitamos buscar alguna forma que sea más innovadora para llegar a, a la población, a la gente. Y creo que en la forma que tiene la iglesia presbiteriana puede servir mucho. ¿Sabe cuál era? Cuando se acerca a una persona y comienza a hablar del Señor, no instan para que conozcan al Señor inmediatamente, sino que le van planteando la enseñanza bíblica. Es decir, empiezan por el discipulado, al estilo que hizo Felipe con el etíope, ¿no? Que comenzó a hablarle del Señor, ¿no? Y lo fue discipulando en ese corto tiempo que estuvo ahí en el camino hacia Etiopía, ¿no? Entonces, esto es lo que, digamos, quería presentar a ustedes ahora a modo de reflexión para que tengamos entonces una innovación que deberíamos tener sobre la visión de cómo debería ser nuestra participación como iglesia del Señor, ¿no?
¿Alguna pregunta aquí? Pastor, eso entonces el porcentaje es el 22%, ¿no, pastor, actual? Sí, Incluyendo así es. las sectas No, no, y no. Ya le he las iglesias, dicho, ¿no? no, esa está aparte. Otras religiones están aparte. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí ya se está disgregando eso, ¿no? Ah, ya, ya. Sí. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué les ha parecido eso? Porque yo he dado mi parecer, ¿no? Pero ¿cuál es la posición que ustedes tienen? En todo caso, o hablen, ¿no? Hablen. Sí, lo que le hemos entendido, pastor, es que todavía hay poca presencia en la sociedad, ¿no? Como Claro. cristianos. Bueno, eso se nota en la misma sociedad, ¿no? Se nota, ¿no? Porque salimos a la calle y nos damos cuenta cómo es, ¿no? En Lima. Sí, Y también en provincia, ¿no? No solamente es Lima, ¿no? También en provincia, ¿no? sí, sí, sí. Entonces ya no tenemos, digamos, las normas, ya no nos regimos bajo eso, no hay respeto al otro, entonces estamos viviendo en la anomia, ¿no? Y una sociedad anómica es una sociedad enferma que está por desaparecer, ¿no? ¿Cómo arreglarla? ¿Cómo darle la solución a esto? Creo que la Pastor, única forma también, es el disculpe, discipulado. pastor, Sí, 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 hemos tenido también inclusive representantes cristianos, ¿no? En el Congreso, sí. pero ni aún así no hemos tenido mucha relevancia, pastor. No ha tenido relevancia y lo que han hecho es ir al Congreso para tratar de evangelizar, nada más, ¿no? Pero no han sido efectivos en mostrar el Evangelio en hechos concretos, ¿no? ¿No? Que tienen que ver con, digamos, el bien común, ¿no? El servicio al prójimo, ¿no? Y tener leyes que sean de provecho para todos, no para un grupo o para ciertos sectores, ¿no? O simplemente para algunos que tienen un interés particular, ¿no? Hoy día la captura del poder está en en el hecho de que hay grupos que han capturado el poder, ¿no? Eh, y que están yendo por esa línea, llevando al país, ¿no? Y no contemplan, pues, normas ni ética ni moral, ¿no? ¿No? Todo vale con tal de conseguir el objetivo que se han propuesto, ¿no? Entonces, eso es anticristiano totalmente. Uno no lo puede avalar, ¿ya? Necesitamos entonces tomar una perspectiva de cómo debemos ser desde esa perspectiva. Yo les pongo ahí nomás todavía, eso no va a tener una respuesta rápida en todo caso, pero vayan pensando, ¿no? ¿Cómo hacer, ¿no? ¿Cómo influenciar en una sociedad donde no hay valores, no hay principios y la moral está decaída, ¿no? ¿Cómo hacer, ¿no? Ya la encontré. Encontré exactamente las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos. Ya lo encontré ahora sí. Les voy a pasar esta partecita. Aquí está, ¿ves? Importancia de la religión en su vida. Y está la pregunta, ¿no? Por favor, ¿podría decirme qué tan importante es la religión en su vida? Muy importante, 64%. Ah, este es en julio y este es en marzo. Este es julio de 23 y este de marzo de 23, de 24. Este de aquí es el actual, 63%. Un punto ha bajado. Algo importante, se mantiene igual, ¿no? 22-22. Eh, Poco importante, aquí ha aumentado un punto, ¿no? ¿No? 11%. Y nada importante está en el mismo nivel, ¿no?
Ya, seguimos entonces acá. Importancia de la religión en su vida según la religión a la que pertenece. Si usted es de una religión, ¿podría decirme cuál es su religión? Católico. Ya, y acá hay que ver, muy importante, algo importante, poco importante. 62% de católicos dice que es muy importante. ¿Ya? Evangélico 85% dice que es importante. Otra religión dice 87%. Y los ateos, bueno, no dicen, 20% que es muy importante su posición, o 24%, 56% dice poco o nada importante, ¿no? En cuanto a la importancia de la religión. Esto ya es obvio, ¿no? El que es ateo o agnóstico, ¿no? Porque no tiene ninguna religión. Entonces, claro, hasta esa pregunta eh, va a decir, ¿no? No es importante la religión, ¿no? ¿No? Ujú. Bueno, ahí tengo esta parte. Creo que hay otras más de esas encuestas. Encuentro la parte que falta, se las doy. Pero básicamente está ahí entonces planteando este hecho de la religión, ¿no? Cómo lo asume, ¿no? Y esa misma Instituto de Estudios Peruanos, ¿ya? Toma entonces el 22% de evangélicos también, ¿no? Entonces esa es la encuesta que sale después de esta parte, ¿no? Yo lo que pasa es que lo he compartido, pero por partes, ¿no? No lo compartí todo completo. Entonces, por eso que no aparece todo junto, ¿no? Vamos a ver si da en esta parte, si no vamos al Instituto de Estudios Peruanos. Ahí está la encuesta completa, ¿no? Puede mirar usted si quiere, Instituto de Estudios Peruanos. Ahí está, encuesta sobre religión 2024. Ajá. No sé, vamos a tener que hacer eso, creo, porque esto no me funciona por este lado. Sí, voy por acá, ya. Encuesta 2024 sobre religión en el Perú. La IEP. Acá está. Informe de opinión. Ah, acá sale de todo. Estaba buscando lo religioso y sale lo político. Bueno, acá está. Religión. Religión de Perú.
Ve, acá está, esta es la encuesta, ¿no? El 64% de encuestados afirma que su religión es católica, convirtiéndola en la religión predominante del país. Su presencia es mayor en los residentes del norte y del sur del país, así como en el grupo de 40 años a más. Por otro lado, el 22% es evangélico, cifra que llega al 27%, ¿no? En las zonas rurales. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Católicos 64%, evangélico 22%, otra religión 3%, ninguna 12%. Y aquí está el desglose, religión a que pertenece según segmentos, ¿no? ¿No? En Lima Metropolitana, por ejemplo, ¿no? En Lima somos menos, ¿eh? 64% católicos, 18% de evangélicos, ¿no? Ese es en Lima Metropolitana. En el Perú urbano es 22 y 64, ya, ahí está. En el Perú rural, los evangélicos somos 27, ¿no? Después, en cuanto a sexo, ¿no? En cuanto a porcentaje de hombres, 63% católicos, 20% de evangélicos y 14% ninguno. Las mujeres, en cambio, 65% católicos, 23% evangélicos, o sea, casi sube, ¿no? En cuanto a cantidad entre las mujeres. Y baja en ninguna, ¿no? 10%. En cuanto a edad, de 18 a 24, 58 son católicos, 24 son evangélicos, o sea, la juventud, hay mucha juventud que se lanza, o sea, ya tenemos una juventud de más o menos la cuarta parte de la juventud, ¿no? La edad entre 25 a 29, aquí baja, ¿no? A 22 y sube lo católico a 63. Y de 44, de 40 para más, sube el católico, el porcentaje, y baja el evangélico a 21, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí está, digamos, la encuesta por secciones, por, digamos, ¿cómo le llaman esto? Am, por segmentos, ¿no? Y por nivel económico también, nivel socioeconómico. Por ejemplo, nivel A y B, la mayoría son católicos, 67%. Y evangélicos son 17%. Aquí sí tenemos un menor porcentaje, ¿no? Nivel A y B de la sociedad, es decir, la gente de situación alta, económicamente alta, ¿no? Son menos propensos a ser evangélicos, ¿no? Y en cuanto a ninguna religión, es 14%, que es más o menos el promedio que se tiene acá, por acá. Lo que sí es curioso entre los jóvenes, así como sube la cantidad de evangélicos, también sube la cantidad de gente que no tiene ninguna religión. O sea, hay bastantes muchachos agnósticos. Este sí es un problema. 17%. Sí. Y bueno, en cuanto al nivel C, el nivel C sería el nivel medio, ¿no? Más o menos. B y C, por ahí está, es nivel medio. Ahí también, bueno, ahí ahora sube un poco, baja el católico a 64 y sube evangélicos al 19%. Persiste el 14% de lo que no tiene ninguna religión. Y luego el sector B, D y E, que es la parte de, digamos, de la sociedad a nivel de la gente, digamos, que se considera pobre, ¿no? Y pobreza extrema también, ¿no? La E ya es pobreza extrema, creo. O no sé si es D, no sé si hay un F de repente, no lo sé, pero está acá solamente, entonces, entre pobres y pobreza extrema, ¿no? 63% católicos, 24% evangélicos. Acá sí es curioso que entre la población más pobre son más evangélicos, ¿bien? 29%, acá hay 19, acá hay 17, acá hay 24%, ¿no? Y los que no tienen religión bajan, ¿no? A 10. Y acá, por si acaso, otra religión,
¿no? Dice, incluye testigos de Jehová, iglesia, mormones y otros, ¿ves? O sea, ya no están contados los testigos de Jehová, los mormones y las otras iglesias dentro del rubro evangélico. Ya no existe eso, ¿no? Está separado. Y ninguna, dice, incluye agnósticos y ateos, ¿no? Agnósticos, 10.4, a ver, 10.4, incluye ninguna, 10.4, agnóstico 1.1, ateo 0.1, nada más, ¿no? Ya. Ninguna religión es 10%, no son agnósticos, pero el agnóstico mismo es 1.1 y ateo 0.5. Ahora, este es el caso de ninguna religión, este 10% es agnóstico práctico, ¿no? Aunque no se consideran agnósticos propiamente, pero en la práctica sí lo son, ¿no? Esta es la importancia de la religión que ya vimos, ¿ya? Que está aquí desglosado también, ¿no? Por segmentos, ¿no? Y también está el porcentaje de importancia de la religión en su vida, ¿no? Este es el barómetro en las Américas, dice, ¿no? Eh, sí, ha habido un aumento de porcentaje que indica que la religión es muy importante en su vida. Esto en Latinoamérica ha crecido, la religión ha ido variando también y hay una explosión religiosa, pero cada día la crisis en Latinoamérica también es terrible, ¿no? Y ya, y ahí creo que termina. Esto es la cantidad de libros en el último año. Bueno, ya les ofrecí entonces la encuesta que quería, ¿no? Muy bien. Ahora sí vamos a nuestro estudio, ¿ya? ¿Nadie dice nada algo acerca de eso que les ha parecido? Pastor, buenas noches. ¿Les preocupa, no les preocupa? A ver, sí, Mucha preocupación, nos están ganando. nos están ganando. Yo en ¿Quiénes? una ocasión vi una página, pastor, bueno, unos hermanos misioneros llegaron y nos presentaron una página web donde se veía, pues, por cada día cuántas personas diariamente, se iban, pues, de esta vida. Ah, ya. Dice que de 20 personas que mueren, uno es cristiano. Ujú, ya. Entonces, eso es más o menos, sacaron más o menos conclusión por segundo. 20 personas más o menos aprox por segundo y por día sale más de 100. Ujú, Entonces imaginemos que esas personas ya, bueno, que estén en otras religiones X, ¿no? Por eso digo, nos están ganando mucho, ¿no? La batalla. Hace poco usted ha mencionado, ¿no? No es tanto de ir a hacer marchas. Yo le quería preguntar con respecto a eso, pastor, ¿cuál sería, pues, la mejor forma o método para poder, acercarnos más a esas personas, bien. ¿no? Antiguamente, esto de las marchas, reuniones masivas, tenía su efecto, y lo reconozco. Tenía su efecto y tuvo su tiempo también. Los aires libres también tuvieron su momento. Pero tú vas a predicar a los parques hoy día, nadie te hace caso, ¿no? Por ahí ganas un par de personas, ¿cierto? Ya, ¿no? Y de repente por ahí a lo mejor te llevas pues unas 10 personas a la iglesia, ya. Eso es un éxito, ¿no? Pero todavía estamos en el proceso solamente de contacto religioso, ¿ya? Porque el que escuche una prédica o que haga una oración por fe, que según se le llama es la decisión que hace, ¿no? O lo que algunos le llaman malamente,
digamos, que no es bíblico, ¿no? Para no decir malamente el asunto o falsamente. Este, se hace la oración del penitente, dice, ¿no? O la oración del pecador, ¿no? Hemos sistematizado esa forma, ¿no? Entonces, ya, en una oración donde tú ahí confiesas tu pecado, necesidad de Dios, reconoces a Jesús como tu Salvador, ¿no? Ya, ya, ahora terminas de orar y ahora eres creyente, y eres hijo de Dios. Qué automático, ¿no? Qué rápido, ¿no? Parece mágico. Pero no funciona así esto. No es que repites una oración y ¡puc! Ya, ahora ese Dios esta persona. No, tiene que producirse un cambio en tu corazón, ¿no? Y eso tiene que ver con un toque de Dios. Y ahí no estamos llegando, ¿no? Entonces estamos haciendo conversos, ¿ya? O prosélitos, que muchos de ellos no saben qué cosa es lo que han hecho, porque que hagan una oración, que bueno, ya, yo quiero orar también, oren por mí. Pero no toman la conciencia de que en la oración están entregando la vida al Señor, ¿no? Eso puede ser un proceso posterior. Ahí es donde está el asunto del acompañamiento, ¿no? Del inicio. Y por eso digo, un elemento que tenemos nosotros muy importante, y lo he visto en la iglesia, ese hecho de que alguien viene por primera vez y se le va aceptando, ¿no? Y comienza a venir, viene otra vez, entonces ya se le aborda y poco a poco se le incluye en las clases. Y hay una persona que va a ayudarlo, a darle las pautas, un poco disipularlo y así, hasta que llega y luego ya se bautiza después, ya con conciencia, porque ya en el camino, en ese proceso, ha tomado la convicción, la seguridad de seguir a Jesús, ¿no? Ese es el camino, digamos así. Ese es el sentido del discipulado, que es mucho más, no difícil, sino más pesado, porque no ves resultados al comienzo, ¿ya? Pero si insistes y vas perfeccionando este sistema, es la verdadera forma de hacer llegar a la gente a Cristo y que nazcan de nuevo y que se forme la nueva vida, la nueva creación en Cristo, ¿ya? Eso creo que es el camino, ¿no? Pastor, buenas noches. Y no el camino de la oración fácil, ya ahora ya eres creyente y lo dejas Mm. ahí, ya. Ahora lo metes a la iglesia que lleva algunos cursos por ahí y hasta que de alguna manera lo lleven a que se bautice, que hasta algunos se bauticen y no saben por qué se está bautizando tampoco, ¿no? No porque el pastor me dijo, ¿no? A ver, sí. Pastor, buenas noches. Sí, justamente estaba escuchándolo. Lo que compartió sobre esta encuesta, ¿no? También lo he grabado en mi máquina porque es muy interesante, ¿no? Lo que yo quería compartir es que sí, ¿no? Somos un 22% de cristianos y eso también es como se puede decir una preocupación, ¿no? Porque como usted dijo, hay un 12% de que son no son no tienen ninguna religión, son agnósticos o simplemente son ateos, no creen, ¿no? Entonces, es una preocupación y también lo que, bueno, de mí, el Señor me está, a través de hoy día, no me está diciendo que falta mucho por hacer, ¿no? O sea, nos estamos descuidando en el tema de la evangelización, de la predicación del evangelio, ¿no? Y también, pues, viendo también que donde más hemos crecido en el porcentaje de cristianos ha sido en los jóvenes, ¿no? Entonces, también ahí se tiene que trabajar en esa área, ¿no? Como también hay jóvenes, hay un 17% de jóvenes que también no creen, entonces debemos concientizar a nuestros jóvenes de nuestras iglesias, ¿no? Que son universitarios, que están en los institutos, ¿no? Que motivarles a predicar, a evangelizar, ¿no? Para que esos jóvenes también puedan escuchar el evangelio, ¿no? Ujú. Así es, así es. Y Pastor, sí. también otra de las estadísticas que te ha mostrado que también es alarmante y preocupante es que cada vez está habiendo más jóvenes agnósticos, ¿no? Que no tienen digamos, un sentido bíblico, un sentido espiritual de la vida, ¿no? Ujú, Y, y eso también llama mucha atención, porque como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como claro. iglesia, ¿cómo estamos aportando para que estas personas, digamos, mueran en Cristo
para que esas personas de repente lleguen al conocimiento de la palabra del Señor. Eso, pastor, sí es alarmante, ¿no? Eso sí es Sí, porque está creciendo ese grupo, ese pequeño grupo, ese que fue encargado a nosotros. Y ese claro, pequeño grupo se está perdiendo. Eso es pero lo que a mí Pero esa es la tendencia que me tiene la preocupa. sociedad, ¿no? La sociedad tiene una tendencia secularizante, ¿no? O sea, alejada de lo religioso, muchos de los jóvenes entonces ya no crecen con una convicción acerca de Dios, sino que van asumiendo sus propias categorías, ¿no? Dentro de esta sociedad pragmática, en donde el goce, el placer son el principal objetivo del joven, ¿no? ¿No? Disfrutar la vida, pero no hay un proceso realmente de conciencia acerca de la existencia y la trascendencia en la vida, ¿no? Eso no se piensa, ¿no? Se piensa en hoy y ahora, ¿no? ¿No? Entonces, es la tendencia que hay dentro de la sociedad. ¿Cómo combatir esa tendencia que nos lleva entonces a un practicismo, ¿no? A una falta de moral o simplemente a una moral relativa? O sea, yo hago el bien o me parece que esto que hago está bien y hago otras cosas que no son buenas, pero que son para provecho mío, y entonces si es para bien mío, entonces está bien, ¿no? Aunque eso sea de repente perjudicial para otro, ¿no? Entonces, esa tendencia se está dando entre los jóvenes, pero también la sociedad misma, entre los adultos, está por ahí también, ¿no? ¿No? Entonces, esta sociedad posmoderna, secularizada, ¿no? Muy agnóstica, muy mística por un lado, con búsqueda de experiencias religiosas, pero sin efectividad, ¿no? De una vida espiritual consecuente, ¿no? ¿No? Eso creo que me parece que sí es un peligro, y lo has dicho más muy bien, pero ahora entonces hay que buscar las formas de cómo llegar a ellos. Entonces, ¿cuál es la Pastor, visión? Sí. Y yo voy eso por el se ha vuelto, discipulado. El discipulado. eso se ha vuelto una tendencia, pastor. Sí, Una sí. tendencia muy fuerte, porque hoy en día, si tú le preguntas a un joven, ¿qué planes tienes a futuro? Él no dice eso, sino él dice, yo quiero pasar el día de hoy bien, quiero disfrutar mi vida hoy, ¿no? Hoy, en este día, quiero disfrutar sin resentimientos, sin remordimientos y luego continuar mi vida así, ¿no? Entonces, podemos ver que no hay una proyección, digamos, a futuro. No hay, digamos, como que, ¿qué va a pasar conmigo de aquí a unos 10 o 5 años? No, y busca lo práctico, ¿no? Busca lo práctico. No se Exacto, trata el exacto. asunto de hacerse bolas por aquí y allá o hacer un estudio largo, no. Lo que me funcione y me dé rédito y tenga dinero y ya está, ¿no? Con eso me basta, ya lo conseguí, ¿no? No, no busca la visión de si una profesión, algunos sí, ¿no? Algunos sí, eso también depende de la educación, ¿no? Hay muchos jóvenes que eso sí me admiro, ¿no? De gente que conozco de un muchacho que creo que llegó a ingresar a 4 universidades, por ejemplo. Increíble, ¿no? Tenía él para poder saber en qué se queda, en cuál se quedaba, ¿no? O de repente podía estudiar en 2 o 3. Que uno dice, qué loco es eso, no es imposible, pero yo sí les puedo decir que sí es factible eso, porque en la iglesia, en Vitarte, por ejemplo, nosotros teníamos a una joven, ¿ya? Su mamá era policía, me acuerdo, y ella estaba estudiando 2 carreras en 2 universidades diferentes. Había ingresado a la universidad en 2 carreras, ¿ya? Y las 2 carreras las estudió y las terminó, ¿no? Bueno, de eso lo estoy diciendo esto desde hace 20 años atrás, ¿no? ¿Ya? Pero sí, hay casos de jóvenes hoy que sí se lanzan y por lo menos tienen su estudio y alcanzan, ¿no? Algunos han ido a Europa o a Estados Unidos y hoy día tienen trabajos bastante bien remunerados. Algunos son hasta profesores, ¿no? En algunas universidades de prestigio, peruanos, ¿no? Que aquí eran gente muy pobre, con muchas limitaciones, pero que se sacrificaron y estudiaron y ahora han logrado, pues, destacar, ¿no? Entonces, eso creo que tiene un valor, pero es una excepción de alguna manera, no es la regla. Como también, por ejemplo,
esa idea que nos han vendido del emprendedor, ¿no? El emprendimiento no es que todos puedan ser emprendedores, también es un predicamento falso que hay, ¿no? Entonces, de todos los que estudian para ser emprendedores, de repente, no sé, de 10 y 2 pues saldrán adelante, ¿no? Y los otros demás no les va a funcionar el asunto, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues las formas que se están en la sociedad, pues hacen que también hagas los trucos respectivos para aprovecharte y saltarte la valla, ¿no? Y de pronto conseguir, pues, una posición económica, pero a la mala, ¿no? ¿No? De eso hay mucho más, ¿no? Y eso hay ejemplos, muchos ejemplos, inclusive en el mismo estado, lo encontramos, ¿no? Bueno, dejamos ese aspecto, o sea, como reflexión nada más. Y pongámonos en todo caso pues las pilas, ¿no? Porque esto no debe ponernos, ah, qué triste, estamos mal, no, sí estamos mal, pero hay que hacer algo, hay que revertir eso, y eso depende de nosotros. Pero yo voy por el camino bíblico es el discipulado. ¿Y Es cómo es el cierto, pastor. discipulado? No es solamente señales doctrina, no. Hacerte amigo. ¿Saben qué? Yo participé en un partido político de joven, ¿ya? ¿Y saben lo que hacía? El que era cabeza de ese grupo, un personaje muy importante, él había asumido la forma que Jesús le había dado a los discípulos y adoctrinaba a la gente. Es decir, los discipulaba, pero acercándose como amigo, ¿no? Haciéndote primero amigo. Y esa era la fórmula que había, ¿no? Ibas a la universidad y te hacías amigo de una persona. Te hacían amigos, ¿ya? Te invitaban a su casa, compartían juntos, te ayudaban y todo lo demás, ¿ya? Y te iban dando de a poquito, ¿no? Toda la propuesta, ¿no? Cuando te das cuenta ya estabas ya, ¿no? En tu mente ya estaba colocada esa visión, porque te la habían dado y enseñando y dándote vueltas y todo eso, y luego te ibas también a las reuniones ahí y a los coloquios y todo lo que se hablaba, y entonces ibas identificándote con eso, ¿no? Ese es el sistema de discipulado, ¿te das cuenta? Y les funcionaba a ellos, les funcionaba, ¿ya? Ahora, entonces, por ese motivo es que hay que hacer esto también, ¿no? Y hacerte amigo primeramente, ¿no? Alguien viene, un joven, te haces amigo, comienzas a compartirle, le das vida primeramente, les das compartir, le das confianza y poco a poco les das la palabra, ¿no? Poco a poco, ¿no? Cuanto menos piensen, ya está él en el camino del Señor, ¿no? Ese es el sistema de los discípulos, ¿no? ¿No? Muy bien, Pastor, sí. ese tema que se está compartiendo, sobre que se tiene que presentar como amigo, acá en Trujillo, por ejemplo, el pastor Lee, Sanguilí, él tiene una visión sobre ese aspecto, dice, donde hay comida, hay armonía, dice. Ah, ya, Entonces, y invita. in- invitar, pues, invitar como amigos, ¿no? O sea, ganarte su confianza, como una camaradería, ¿no? Como una amistad, ¿Ya? invitándoles comida. Entonces, por eso él dice, donde hay comida, hay armonía, dice, esa es su teoría, esa es su teología. Ya. Pero Tiene algo de cierto. muy Sí, práctico, algo muy, muy de cerca tiene, pero también hay que profundizar también de repente en estudios, ¿no? claro, hay que hacerlo, pero con cuidado también, ¿no? Porque, claro, y tienes que gastar también, pero hay que hacerlo con el cuidado para que eso no sea una rutina que después tú estás obligado a hacerlo siempre, ¿no? Y ya la persona viene por conveniencia, ¿no? Y si el día que no le das de la comida, entonces ya no te viene, ¿no? Eso hay que tener cuidado también, ¿no? Entonces engancharlo de tal manera que también participe y que también provea también, ¿no? ¿No?
y comparta, ¿eh? Que vea que es compartir de todos, no es de el gasto de uno solo, ¿no? ¿No? Muy bien, entonces eso, por ahí va, ¿no? Bueno, y no es evangelización. Eh, vamos a seguir, sí, exacto. Pero esto también es parte del trabajo, es más bien una reflexión para cómo saber o cómo proponer nuestra evangelización. Por eso está la historia también, ¿no? Este curso nos sirve también para abonar ese aspecto, ¿no? Pero ahora vamos entonces al mundo pentecostal, que es nuestro valor, nos habíamos quedado ahí nosotros, ¿no? Y necesitamos plantearnos ahí algo acerca de este mundo tan especial, lo cual algunos también han salido o que de alguna manera hemos tenido el contacto, ¿no? Yo por experiencia particular, yo nací en la Alianza Cristiana y Misionera y después tuve la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y fui a Asambleas de Dios. Ahí me hice y me formé como ministro, como pastor, fui pastor de Asambleas de Dios, pastoreé en una iglesia en Iquitos y también estuve en el ministerio pastoral en una iglesia en Vitarte. Después de ese tiempo, también fui profesor del Seminario Bíblico Andino, ¿no? Por mucho tiempo. Y después de eso, entonces, por decisión propia, renuncié, ¿ya? E hice trabajo interdenominacional con varias iglesias independientes, especialmente en la formación de seminarios. Y luego de eso, un amigo me llamó para ser parte del equipo pastoral de la iglesia de Salamanca, de la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces me integré ahí y también digamos, me incluyeron como parte de los ministros de la Alianza Cristiana y Misionera también, un tiempo. En ese tiempo, estando ahí, conocí al pastor Timoteo y él me invitó después, posteriormente, a los 2 años, me invitó al proyecto del STEC y ahí estuve trabajando desde el año 2007 hasta el 2019, ¿no? Y ya me hice pastor presbiteriano, ¿no? Esa ha sido mi ruta, ¿no? Bueno, entonces, el movimiento pentecostal. Este movimiento representa una fase muy importante de avivamiento entre el pueblo evangélico. Sus orígenes se remontan al ministerio de Wesley y Whitefield. Wesley, un predicador presbiteriano, algunos dicen que es bautista, pero no, él es presbiteriano, era de corte calvinista. No, perdón, Wesley. Wesley era arminiano. Wesley, John Wesley, fue arminiano, ¿ya? Esa era su posición. Y Whitefield, más bien, George Whitefield era un pastor calvinista, de corte presbiteriano, ¿no? Eh, el movimiento de Wesley dio este mover llamado movimiento de santidad, ¿no? De donde derivan todas las iglesias wesleyanas, ¿no? Así que de paso, Wesley era un pastor, un ministro de la iglesia anglicana, es decir, de la iglesia de Inglaterra. La iglesia anglicana es una iglesia híbrida en alguna manera, ¿no? Es decir, tiene características protestantes, pero también tiene características católicas, ¿no? Entonces hay una mistura en esa iglesia, ¿ya? Se identifica como parte del protestantismo, ya lo hemos visto también, ¿no? Esto es el protestantismo inglés y hablamos de los anglicanos, porque ellos se separaron de la iglesia católica, ¿ya? Pero siguen especialmente el culto, el servicio, las formas litúrgicas son muy parecidas a la católica, ¿no? Pero el carácter que tienen es protestante, ¿no? Entonces, en esa mistura, en ese tiempo, creo que hoy día ya no tiene esa fórmula, o que creo que sí la tiene, pero no no hacen el énfasis. En esa época había dos tendencias dentro del ministerio, ¿no? O habían dos clases de ministerio, ¿no? Era el clero alto
y el clero bajo. El clero alto eran los obispos, arzobispos, ¿no? Y todos los que eran, digamos, las figuras relevantes y dominantes dentro de la iglesia. Y el clero bajo eran los pastores de capilla, ¿no? La gente que estaba en el camino, que estaba haciendo su labor a ras del suelo, ¿no? Wesley era uno de esos, ¿no? Un pastor que hacía su labor, ¿no? Una labor que estaba asociada a la gente, al pueblo, ¿no? Eh, los otros de clero alto eran pues la curia, ¿no? Los que estaban en el nivel de dirigencia, ¿no? Que no se relacionaba mucho con el pueblo, básicamente, ¿no? Entonces, Wesley sale de ese movimiento, de paso a él le prohibieron, de alguna manera, este, como ministro, era perteneciente a la iglesia anglicana, hacer la labor que estaba haciendo, ¿no? Y dejó la iglesia anglicana, ¿ya? Y se forma el movimiento de santidad. Más adelante, después de él, aparece la iglesia metodista, ¿no? Que es, digamos, el movimiento resultante de todo ese movimiento wesleyano, ¿no? Pero aparecen otras iglesias también de ese corte, ¿no? Están las iglesias, por ejemplo, de los peregrinos. Está la iglesia propiamente que le llaman de santidad. Está la iglesia del Nazareno, ¿no? Están, a ver, ¿qué otra iglesia? Sí, metodistas, peregrinos, de santidad, ¿no? Y luego aparecen también las iglesias pentecostales, porque el pentecostalismo nace también en base a esto. Así que pentecostalismo básicamente no nace del protestantismo histórico, ¿ya? El protestantismo histórico, Wesley se desprende de ese protestantismo histórico porque la iglesia anglicana pertenece a ese protestantismo histórico, ¿ya? Pero se hace un movimiento diferente, ¿no? Y esa diferencia hace también otro aspecto, ¿no? Crea el concepto de lo evangelical. O sea que la iglesia que era protestante ahora va a tener un carácter evangelical. Ese carácter evangelical es el que va a ser el insumo para las iglesias evangélicas, ¿ya? Entonces, la mayoría de iglesias evangélicas, entonces, nacen del movimiento de Wesley y Whitefield, es decir, del movimiento de Santiago, del avivamiento inglés, por decir así, ¿no? Ese es el referente, el avivamiento inglés, entonces da iglesias evangélicas que en Estados Unidos, cuando se llega a Estados Unidos, se va a llamar así, iglesias evangélicas, ¿no? Y como consecuencia, entonces nos llamamos así, evangélicos, ¿ya? Y las iglesias históricas también, los miembros de las iglesias históricas, dentro de eso, los luteranos no les gusta llamarse evangélicos, los anglicanos tampoco, los episcopales posiblemente sí, y los presbiterianos sí aceptan eso, ¿no? Pero los presbiterianos son anteriores al movimiento propiamente de las iglesias evangélicas. Pero la iglesia evangélica entonces es el resultado de todo un proceso desde las iglesias históricas, ¿ya? Donde aparecen las iglesias pietistas, ¿no? También el puritanismo y las iglesias de santidad, ¿ya? En base a ese proceso aparece entonces la iglesia evangélica, ¿ya? Entonces, si la iglesia evangélica no quiere conocer la historia o soslaya, podría ser que por este motivo también, ¿no? De que no es nace más bien de un movimiento posterior al protestantismo, a la reforma, básicamente, pero más bien si decimos eso, entonces estamos olvidando el proceso de la historia de la iglesia reformada. ¿Por qué? Porque creo que más bien Wesley y Whitefield son parte de ese proceso en que se fue derivando eh, la iglesia protestante, la iglesia reformada, ¿no? Cómo va teniendo
los matices que va dándole la iglesia, ¿no? Ya, y esos matices siguen dándose todavía, ¿no? Porque ahora se habla de iglesias apostólicas, iglesias de prosperidad, iglesias eh, que, emergentes, por ejemplo, ¿no? Que es otro modelo que viene de Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Pero que va dándole otro rostro a la iglesia evangélica, ¿no? Bien, pero en referente al pentecostalismo, entonces, ¿no? Que es parte de este movimiento y es el más representativo de alguna manera, ¿no? El pentecostalismo wesleyano, ¿no? Porque el pentecostalismo propiamente no es de Wesley, eso hay que también reconocer, ¿no? Se dio en Europa, en otras corrientes, y se dio en América del Norte y América del Sur, ¿no? El avivamiento en Topeka, Kansas, ¿ya? Y también por otro lado el avivamiento que hubo en Chile, ¿no? Con el pastor Hoover, ¿no? Un misionero Hoover eh, que motivó en la iglesia metodista, ¿no? Entonces, hubo un mover espiritual y nació la iglesia metodista pentecostal, ¿no? Que es hasta ahora la iglesia más grande en Chile, ¿no? ¿Ya? Le llaman la JBC, JBC. ¿Ya? A ver, ¿cómo es? Sí, Cristo viene, Jesucristo viene, ¿no? JBC, sí, algo así es. Ya. Entonces, esa es la iglesia que se dio ahí, en el metodismo pentecostal, que en Chile es muy grande. En Perú es poco, y creo que no hay iglesias en otras partes. Hay pequeñas, pero no es muy grande. Entonces, este movimiento pentecostal es el movimiento que más ha crecido a pesar de su tardía aparición en América Latina, ¿no? Aparece a comienzos del siglo XX. A pesar de repetidos sismas, se ha llegado a decir que los pentecostales se multiplican dividiéndose. Eso es verdad, porque creo que la iglesia que más conflictos ha tenido es la iglesia, o que tiene la iglesia pentecostal, y cada vez que hay conflicto surge una nueva iglesia, ¿no? ¿No? Surge una nueva, y se van formando nuevas iglesias. De ahí nacen las iglesias interdenominaciones, ¿verdad? Que salen de la No, misma no, no pentecostal. necesariamente, no necesariamente, no. Las iglesias interdenominacionales es otra cosa. Perdón, no existe iglesias interdenominacionales, existen iglesias independientes, más bien, independientes. Lo interdenominacional no es ese carácter. O sea, eh, hoy está venido menos el concepto de lo denominacional. Sí, estamos en crisis porque las instituciones están en crisis. ¿Qué modelo va a seguir para más adelante? No sabemos. Quizás el modelo denominacional pase. El siglo XX fue digamos, el siglo de las denominaciones, por decirlo así. Tú vas a otra, hasta la Reforma y Lutero, Calvino no formaron denominaciones. El presbiteranismo no fue una denominación. El luteranismo no fue una denominación. El anglicanismo no es una denominación, ¿no? Son iglesias. Son iglesias simplemente, ¿no? Las denominaciones propiamente son producto de este movimiento que hemos dicho, el movimiento de santidad, ¿no? Que creó la iglesia evangélica, y la iglesia evangélica entonces se desarrolla como denominación, o comienza ese modelo de las denominaciones, ¿no? Y que, como digo, tuvo su fuerza en el siglo XX. Siglo XXI, esa fuerza ha bajado, ¿no? Ahora ahí están las iglesias independientes, ¿ya? Que no es lo mismo de ser interdenominacional. Lo interdenominacional es este, tener, digamos, una visión de trabajo, ¿ya? En donde las denominaciones están, pero tú puedes participar y tienes esa visión porque te adaptas a la denominación que corresponda o donde puedas trabajar, ¿no? Esa es la idea
interdenominacional, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho siempre trabajos interdenominacionales, ¿no? Entonces, donde me ha llamado, yo he estado ahí. Y mi currículum se muestra eso, ¿no? Nací en la Alianza, fui pastor en Asambleas de Dios, volví como ministro a la Alianza, trabajé en iglesias independientes y luego en iglesia presbiteriana. Más interdenominacional no puedo ser, ¿no? ¿No? Y soy profesor en varios seminarios, en el Seminario Bautista, por ejemplo, Langman. En el Seminario Pentecostal del Perú, también soy profesor. En la Alianza Cristiana Misionera, también. En la Iglesia Presbiteriana, también, ¿no? Entonces, estoy en la Sociedad Bíblica, que es una institución interdenominacional. Ahí sí, la Sociedad Bíblica Peruana es interdenominacional. ¿Por qué? Porque no tiene, digamos, una influencia de una denominación, sino que atiende a todas, ¿ya? Eso es lo interdenominacional. ¿Bien? Ese concepto también se le puede decir a los seminarios, ¿no? Que son también así A los seminarios que interdenominacionales. son interdenominacionales, pero si son denominacionales ya no. Por ejemplo, el STEC tenía ese carácter, era interdenominacional, aunque era presbiteriano, pero era interdenominacional. Tuvimos gente de la Alianza, pentecostales, bautistas, independientes, ¿no? Hasta metodistas tuvimos, ¿no? De todo tuvimos. Ahora este seminario en que se ha formado es solamente para la IP Cristo P, por ejemplo, ¿no? Entonces es un seminario denominacional, por lo menos hasta ahora tiene esa figura. No se pretende hacer la figura del STEC, que el STEC era interdenominacional, ¿no? Ahora, hay seminarios en donde son denominacionales y aceptan también hermanos de otras denominaciones, ¿ya? Pero su énfasis es denominacional, ¿no? Por ejemplo, el Seminario Bíblico de la Alianza, ¿no? Es, es un seminario para la denominación, pero aceptan bautistas, aceptan pentecostales, aceptan de Asambleas de Dios. No hay problema que vayan a estudiar, hermanos. Yo he conocido hermanos que eran de otras iglesias y estaban ahí en el seminario de la Alianza, ¿no? Entonces, es un seminario denominacional, pero con apertura a las otras denominaciones, ¿no? El seminario bíblico Langmar, más bien, o el seminario bautista Langmar, se llama así, es el nombre más bien. Ese sí es denominacional y tiene el nombre de bautista por el origen, ¿no? O sea, el seminario bautista en Estados Unidos es el que formó y es el que, digamos, eh, tiene la cobertura, ¿no? De ese seminario allá. Pero aquí se trabaja con hermanos de diferentes iglesias, ¿no? Entonces, en el fondo es interdenominacional, ¿eh? Luego el CEL también era interdenominacional, aunque generalmente la IEP era el que le daba más fuerza, ¿no? O sea, había más estudiantes de la IEP o del lado reformado, ¿no? ¿No? O calvinista. ¿Ya? Esa era la tendencia. Bueno, por ahí estamos, ¿no? Muy bien. Ahora, en cuanto al movimiento en el Perú, encontramos a Howard Craig y su esposa, ¿no? Que llegaron en 1911 como misioneros pentecostales independientes. Recuerden que las denominaciones van apareciendo en los primeros años del siglo XX, ¿no? Estuvieron 8 meses, luego pasaron a Ecuador y Bolivia, y al no ver el movimiento apropiado para empezar una obra en Perú, ¿no? Se fueron para allá. En realidad fueron los esposos Raymond Hulbord y ¿no? Los esposos Hulbord y también los Forrest Baker con su esposa, ¿no? Que fueron miembros de las Asambleas de Dios, ya para ese tiempo ya se habían formado las Asambleas de Dios, que llegaron entonces en 1919 y empezaron la obra, ¿no? Ya para esa fecha, 1919, las Asambleas de Dios ya se había formalizado. Y que aquí hay que ver otra historia dentro
Asamblea de Dios, porque en las asambleas se nos da la historia de que el pentecostalismo, ¿no? Al crearse, al ser un movimiento y producirse el crecimiento grande, ¿no? Y la salida de mucha gente de las iglesias para hacerse pentecostales, no había una denominación, entonces se reunieron en una asamblea y decidieron, dice, entonces ponerse un nombre y entonces crear una denominación, ¿no? Ahí nació Asamblea de Dios. Eso es lo que nos cuenta en la historia. Pero en realidad el movimiento pentecostal no nace con Asambleas de Dios, o como esa famosa reunión en donde se formó las Asambleas de Dios. Esa fue una forma, pero también estuvo la Iglesia de Dios, la iglesia muchas iglesias pentecostales que fueron apareciendo, ¿no? Y dentro de esa aparición apareció la Asamblea de Dios, que es una de las que representa el pentecostalismo, digamos, más tradicional o un pentecostalismo conservador, ¿no? Que trata de guardar esa línea del pentecostalismo original. No, pero que creo que está un poquito alejado, en realidad. El que representa más bien ese movimiento es un poco el movimiento misionero, ¿no? Y la Iglesia de Dios también, en alguna manera, ¿no? Ahora, entonces, en cuanto a la Asamblea de Dios, que fue el movimiento que vino, ¿no? Ahí sí podemos decir que ese movimiento pentecostal en el Perú viene con las Asambleas de Dios, ¿no? Y ellos comenzaron entonces en la obra en un pueblo llamado Macate, en las serranías de Chimbote. No he conocido Macate, yo he ido hasta Jimbe nomás. Jimbe es un pueblo que está en la sierra de Chimbote, ¿no? Pero Jimbe está camino hacia Macate, ¿no? No llegué a conocer Macate en todo caso, ¿no? No hay iglesia Asamblea de Dios tampoco hay en Macate, pero se comenzó una obra en esa época y se menciona que esa es la primera obra que hizo de Asamblea de Dios, pero no duró. No tuvo mucha fuerza, ¿no? Así que por eso se habla que las misiones de asambleas, la iglesia que tuvo presencia en la iglesia en el Callao, ¿no? En el Callao sí se hizo una iglesia de asambleas que perdura hasta hoy día, ¿no? Hasta hoy día perdura. Bien. Bajo el consejo de Juan Rich, que era presidente del Comité de Cooperación en el Perú, una institución que regentaba las iglesias antes de la existencia del CONEC, ¿no? Se establecieron en el departamento de Ancash, los misioneros, ¿no? Y formaron ahí, ¿no? Varias zonas, tanto en Yungay como en el callejón de Huayna. Posteriormente, en 1922, extendieron su ministerio hacia Huancayo, que ese es el otro lugar donde también se establecen iglesias, y hay una iglesia que está más o menos de esa época, ¿no? Pero no pudieron establecer iglesias en los comienzos por la persecución y los problemas que tuvieron frente al catolicismo de aquella época. En 1920, Paul Craig, hermano de Howard, llegó, o Howard Craig, ¿no? Llegó también y sufrió la persecución entre 1921 y 22. Se vuelve a Lima y se establece en el Callao. Ahí está la... Y en 1922 el misionero Hulbert funda una iglesia ubicada en la esquina de San Martín y Castilla, la que después se traslada a la calle Sucre y luego a la calle Mollendo en el Callao. Mollendo es el lugar donde está esa iglesia. Para esto, en 1923, Leiner va a Huancayo y en 1925 va a apoyar a Paul Craig y Lee Ellison. Y en 1926, con Paul Craig y su esposa y los esposos Lee y Florence Ellison, forman la primera iglesia pentecostal en Huaraz y Julio abre otra iglesia, la que viene a ser la segunda iglesia en Lima, en Miraflores, ¿no? Esa iglesia se llama Las Buenas Nuevas. Las Buenas Nuevas. En esa época era el sector de Miraflores, era el distrito de Miraflores, ¿no? No existía todavía Surquillo, ¿no? Luego, en ese sector, estaba en el distrito de Miraflores, pero en el sector de Surquillo, ¿no? Se le llamaba sector a eso. Ya más adelante, ese sector se convertiría en
en distrito. Hoy día es distrito de Surquillo, ¿no? Las Buenas Nuevas. Ahí tienen una esquina de la iglesia Santa Rosa, y no, de la calle Santa Rosa, perdón, está esta iglesia Las Buenas Nuevas. Los hermanos Erickson, Arthur y Walter, empiezan su obra en 1927, proveyendo materiales y maquinarias para la evangelización por medio de folletos y revistas. Estos van a sufrir la oposición y muchos van a dejar su vida en estas tierras por causa de Jesucristo. En 1928, Ruth Kaufman y Olga Pick llegan a Caraz. Eran unas jóvenes misioneras solteras, ¿no? Ellas levantan una obra. En 1932, un misionero peruano, Hipólito Astete, fruto de la obra de los misioneros en Huancayo, llega a Lima y forma una iglesia en Lince, que sería el Tabernáculo Evangélico. Esta iglesia de Lince, el Tabernáculo Evangélico, un poco para que conozcan la historia, eh, queda en la calle Miller, la cuadra 15, la calle 15, en la cuadra 15 de Miller, ¿ya? Y curiosamente, el STEC, cuando se compró la edificación o el terreno de Lince, en la calle Mariscal Mires, de la cuadra 15, ¿no? Ahí se formó, al costadito de esta iglesia, se formó el seminario, ¿no? Ahí estaba la misión STEC, ¿no? Al costado estaba el tabernáculo evangélico. Ahí hicimos muchas graduaciones, servicios, cultos, actividades varias que se hizo en ese templo, ¿no? Claro, hoy día tiene un templo muy interesante, que en un momento podría ser un templo muy modernizado, pero no tiene ese carácter. Antes era un templo, me acuerdo, muy antiguo y que tenía un sótano, ¿no? Un semisótano donde hacían sus servicios de vigilia, ¿no? Bueno, en ese mismo año, Walter y Rubén Erección forman un instituto rural en Huaraz que duró 6 meses. Y en 1935, las misioneras Ruth Kaufman y Olga Pick, ¿no? Forman el Instituto Bíblico Pentecostal de Miraflores con 8 alumnos. Este Instituto Bíblico Pentecostal de Miraflores, ¿no? Que estaba en el lugar de Surquillo, viene a ser el insumo de lo que va a ser el Instituto Bíblico Asambleas de Dios, que luego se van a trasladar a la Avenida Argentina, ¿no? Y ahí van a tener un terreno inmenso, con chacras inclusive, ¿no? Para sembrado y todo eso. Y los estudios eran por interno, ¿no? Internado, ¿no? Muy bien, hasta aquí. No sé si les vamos a parar esta parte donde las hermanas Kaufman y Pick hicieron este Instituto Bíblico Pentecostal, ¿no? Y los primeros 8 que fueron alumnos en este instituto, y más adelante va creciendo el número, ¿no? Y van integrándose y van a salir pastores nacionales que van a multiplicar la obra, ¿no? Porque sí hay que reconocer, las asambleas de Dios ha crecido, ¿no? De una manera exponencial, ¿no? En todo el Perú, en todo el Perú, ¿no? Y hay un dicho entre ellos, inclusive, dicen que en cada lugar de Perú hay una iglesia de asambleas, ¿no? En los pueblitos, por ahí, siempre vas a encontrar una iglesia de asambleas de Dios, ¿no? No es tanto, de verdad, eso es una exageración, pero por lo menos pinta el hecho de que sí es una de las denominaciones que ha llegado a distintos lugares del país. Eso sí, hay que reconocerlo, ¿no? Ha tenido ese logro. Muy pocas denominaciones han tenido esa capacidad o esa visión de llegar a lugares más apartados y más alejados, ¿no? Muy bien, pregunta entonces aquí, a ver qué hay y luego vamos a ir a descanso, ¿ya? Y ahora quiero escuchar también la voz de otros hermanos acá, que siempre participan los hermanos de siempre. Quiero ver, a ver qué dicen los demás. Bueno, León ya está por ahí, Iván creo que compartió, ¿qué más hay? Se nos fue nuestra hermana
¿cómo se llama? Leila, ¿no? No está Leila por acá. Se fue. Pastor, Sí, una consulta. Con relación a a ver. la iglesia, a las asambleas de Dios, ellos siempre tienen por política, ¿no? Hacer iglesias pequeñas, ¿no? En diferentes lugares. Por ejemplo, por la selva vemos iglesias de las asambleas, ¿no? Ujú. Bien arraigadas a las iglesias, asambleas, ¿no? Por esa zona. Sí, sí. Sí, por eso digo, en cada pueblo hay una asamblea de Dios, ¿no? Y no son muy grandes, como usted dice, ¿cierto? Pero algunos lugares sí lo son. Y ahora se pueden dar el lujo de decir que sí tienen iglesias grandes, ¿no? Sí, iglesias Eh, bien grandes, pastor. Sí, en Lima, por ejemplo, se formó el Centro Evangelístico, que es una iglesia que está todo en el centro, en Lince, entre Santa Beatriz, ¿no? Entre Lima y Lince. Después tienen en Barranca, tienen una iglesia grande, en Huacho tienen una iglesia, en Comas tienen iglesia. Ya, la iglesia en Breña también es una iglesia más o menos grande, ¿no? Pastor, pero Sí. esa iglesia asamblea es, es casi una iglesia reciclada, ¿no? O sea, como que se dedican a jalar ovejas de otras iglesias. No, Creo que ese es su trabajo. no, no, Al no. menos aquí, pastor, en Trujillo, tiene esa fama. Bueno, puede ser, pero las que hacen eso son los del Movimiento Misionero Mundial. Ellos sí, se te podría decir, son avigeos, ¿no? Sacan gente de las otras iglesias para que se formen o integrarse a su iglesia. La Asamblea de Dios siempre ha tenido su propia gente. Yo sí te lo digo porque he trabajado ahí, he estado varios años, he estado 14 años. Pues acaso yo nací en la iglesia Asambleas de Dios, ¿no? Ya, Luego de ahí ya crecí. Ahí mismo crecí, pastor. ¿ya ves? Yo no estaba en la iglesia pentecostal, ni peruana, ni presbiteriana, no, nunca. Siempre yo ahí nací y ahí crecí. ¿Ya ves? Ahora, eso significa que tú no tuviste la Asamblea de Dios, no porque saliste de otra iglesia, sino naciste ahí. ¿Ya? Ahora, que sí hay gente que de repente sale de una iglesia y se va a otra, eso existe, sí existe, no es solamente una particularidad de las asambleas de Dios, eso está en todas las iglesias hay eso, ¿no? ¿No? En la En alianza todas. hay, en las asambleas hay, en los bautistas hay, así, ¿no? Entonces, como que nos vamos mezclando, ¿no? Sí, sí hay eso, sí. Por ejemplo, aquí en la iglesia presbiteriana de Gracia de Dios, tenemos de la Bautista, tenemos de la IEP, tenemos la iglesia presbiteriana, completamente lleno de todo. Claro, Entonces, y ahí podemos decir que es una iglesia reciclada, pero no es ahí sí. precisamente. No podemos darle ese título de reciclado porque no es digamos, la práctica en sí mismo, ¿no? Sino que la obra va llevándose por ese lado y bueno, vienen hermanos de diferentes lugares, vienen mucha gente que son nuevas propiamente, que conocen al Señor dentro de la Hipercristo P, pero también hay gente que viene de otros lugares, ¿no? Inclusive podemos decir que los pastores de la IEP, por ejemplo, no todos nacieron en la Hipercristo P, ¿no? La Hipercristo P es una institución joven de alguna manera, ¿no? Viene del año 2000, más o menos, 2001, algo así. Entonces, no tiene mucho tiempo, 24 años, 23 años tiene. Entonces, eh, pastores, la mayoría de pastores que formaron la Cristo P vienen de fuera. Algunos con tradición presbiteriana, algunos vienen de otras denominaciones, ¿no? Y se ha ido integrando, ¿ya? Y luego ya propiamente han nacido pastores también. El STEC formó pastores de alguna manera y pasaron a ser parte de la IP, de la IP Cristo P, ¿no? Ya propiamente, ¿no? Por ejemplo, el pastor Artemio, que su iglesia era una iglesia pentecostal que se anexó a la iglesia, a la IP Cristo P, y él entonces entró al proceso, ¿no?
Dice que bajaron todos porque él había estado pastoreando en esa iglesia, pero todos bajaron. Y él también se tomó eso y empezó de abajo, ¿no? Fue alumno del STEC, se formó en el STEC y luego ahora es pastor, pues no, ya ahí está por retirarse, ¿no? Pero es uno de los pastores resultados de todo ese trabajo. El otro también, Erix también, ¿no? El pastor Mauricio también. El pastor Gabriel, aunque él venía de otra iglesia, pero entró y ya se quedó, ¿no? Su esposa era pentecostal, también estudió, se conocieron en el seminario y ahora está en una iglesia en Trujillo, ¿no es cierto? ¿No? Ahí nos puede decir, creo, ¿quién creo que es más, ¿no? ¿No? Y el pastor Luis Castro también proviene de la iglesia pentecostal, ¿no, pastor? Ah, sí, ¿ves? ¿Ves? Entonces, si era pentecostal, entonces también, ¿verdad? ¿No? Que era propiamente presbiteriano del pastor Medina, ¿no? ¿No? Aquiles Medina, que si bien era de familia de las Asambleas de Dios, él estudió en el seminario de las Asambleas de Dios, yo recuerdo, lo recuerdo porque fue mi alumno, y luego eh, él trabajó en el ministerio como pastor presbiteriano, ¿no? Sí. Bueno, entonces, no podemos decir reciclar. El reciclaje es entonces eh, ta- tomar de aquí a acá y hacer algo nuevo, ¿no? ¿No? Entonces, esa es otra cosa en todo caso, ¿no? Y más bien, sí, los de movimientos misioneros sí tuvieron, no sé si lo hacen todavía, pero ellos sí arrasaban, ¿no? Sacaban gente de las iglesias para su grupo, ¿no? ¿No? En Ayacucho los llamaban, este, eh, ladrón de ovejas o algo así, ¿no? Bueno, y yo le decía abigeos, ¿no? Abigeos le llamaba. A Zorro, ¿viste? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a tener nuestro descanso, ¿está bien?